Tierra toda en gloria cuando se cante el joropo, cuando se cante el joropo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. Y mi tierra toda en gloria cuando se cante el joropo, cuando se cante. Y bueno, y con esta música de nuestra tierra viajaremos en el tiempo hasta el siglo XX, donde hablaremos con Valentina Sarmiento, la que se sabe todo el chisme de esa época y la experta en los eventos importantes de ese entonces. Claro, claro. Muchas gracias por a mí dejarme explicar todo este contexto de los chismes del siglo XX, porque si no sabemos qué pasó, pues estamos mal, porque después de los que van a contar mis compañeras no van a entender nada. Les voy a contar lo que pasó en ese siglo XX, pero pues fue algo que me contaron por allá, pero no sé si está bien dicho o no sé. Primero pasó la conquista de los españoles, o sea, eso fue entre los años 1480 y 1587, o sea, fue todo ese tiempo que fue que Cristóbal Colón llegó con los españoles a América, o sea, fue una horrible, fue una pelea muy fea, la hubieran visto, fue muy chévere. Bueno, después siguen las clases sociales, que fue como que después de que los españoles llegaran, empezaron a tomar el control y empezaron a esclavizar. Y fue muy feo porque era como, primero iban los reyes, que eran todos los españoles y eso, y después iban como los de América, ¿no? O pues en ese tiempo como, sí, los negros, los de color, ¿no? Fue muy feo. Me contaron que mucha gente vivió muy mal en ese tiempo. Pero después, bien se viene lo bueno. Después como que el grito de la independencia pasó, ¿no? Eso fue cuando Florero Llorente en 1810 hizo el grito de la independencia para que Colombia se independizara, porque ella dijo, no, yo me cansé de estar acá, chao, me voy yo sola, o sea, se reveló la cosa, o sea, fue muy chévere, pero hubo una pequeña pelea ahí, como claro, cuando uno se quiere independizar de la casa, no dice, papá me quiere ir de la casa, no se puede. Entonces, como una pequeña pelea, bueno, eso pasó en 1810. Después de eso sigue la patria boba, que como el nombre lo dice, fue muy boba. Eso pasó en 1815, cuando los centralistas y los federalistas no se pusieron de acuerdo y empezaron a pelear por bobadas, porque diferencias, ¿no? Después, en 1816, sucedió la campaña alimentadora, que fue cuando Colombia quería volver a ser independiente, o sea, como que tomaron otra vez el poder de Colombia, o sea, y después ella dijo, no, me quiero independizar de verdad, o sea, yo ya tengo la edad para estar de independiente. Así fue. Después fue la batalla del Pantano de Vargas, que eso sucedió en 1819 por la campaña alimentadora, o sea, cuando Colombia se quiso volver a ser independiente, la batalla del Pantano de Vargas se le nombró la batalla que hizo la nueva independencia de Colombia, ¿no? Después de eso fue la batalla del puente Boyacá, que muchos la tienen que conocer, es así, es como famosa, es así, todo el mundo sabe ese chisme, ¿no? Fue cuando el 7 de agosto de 1819, que fue una parte de la independencia también como la batalla del Pantano de Vargas, bueno, la batalla del puente Boyacá también fue porque Colombia se quería volver a independizar. Después fue la guerra de los Supremos, que es así, fue en 1832 y se estaban peleando por unos territorios, o sea, dura la cosa, o sea, no se tenían que haber peleado por eso, pero así se dio el nombre a la guerra, porque ahí ellos les ponen sus nombres, yo solamente cuento chisme acá, jaja. Después fue liberales contra conservadores, que esos eran como los partidos que habían en ese tiempo y que fue desde 1848 hasta el año siguiente, 1849, entre la discusión de las campañas, o sea, sí, se pelearon ahí, como siempre tiene que haber peleas. Y la guerra por el fin de la esclavitud fue lo último que me contaron, que yo sé, ¿no? sé si ustedes saben más, que sucedió en 1852 para liberar a la gente de la esclavitud. Si se acuerdan que en las clases sociales, pues claro, primero iban los españoles y después iban como los negros y los empezaron a esclavizar. Bueno, pues esta guerra pues fue en ese año y fue para que la gente se liberara, porque ella dijo, también me quiero independizar, como no me mandan ustedes acá, ¿no? Y bueno, cada uno de esos acontecimientos que yo les conté tienen como su nombre, ¿no? Está el precolombino, la conquista colonial y independencia y república.
como ahí. Lo primero que les conté, que fue la conquista de los españoles, la llaman disque precolombino, como época precolombina, no sé por qué, pero todos raros ahí. Las clases sociales las llaman, fue de la conquista. El grito de independencia fue colonial, la patria boba y la campaña alimentadora fue independencia, igual que la batalla del Pantano de Vargas y la batalla del Puente de Boyacá también fue independencia. Y la época de República ya son las últimas tres, que son la Guerra de los Supremos, Libertadores versus Conservadores, la guerra por el fin de la esclavitud. Eso fue lo que me contaron. Espero que les haya gustado el chisme. Yo solamente aquí les vengo a traer como historia. Y eso fue como lo que pasó en el siglo XX. Les digo con mi compañera que va a darles un pequeño resumen sobre la hegemonía liberal y el Bogotazo. Gracias a nuestra chismosa número 1. Ahora viajando a un nuevo tema que generó bastante impacto al nivel de Colombia, hablaremos de la hegemonía y quién es mejor para representar este tema si no lo es nuestra experta en el tema y otra de nuestras chismosa. Recibamos con una buena música Laura López. En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Y con este tema que acabamos de escuchar, me gustaría poderles hablarles acerca de el siglo XX y su situación política. El impacto político y social de Bogotazo fue que el país en el siglo XX adquirió dimensiones de carácter nacional que causó la rebeldía campesina y popular. Y en 1949 la democracia se había cerrado y Gustavo Rojas planteó un mecanismo temporal para dirimir las disputas entre liberales y conservadores. Para salir del gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, los jefes de los partidos tradicionales, o sea, liberales y conservadores, diseñaron el pacto apartidista del Frente Nacional, también para poner fin a la violencia sectorial de los años 40 y 50. El Bogotazo surgió en abril de 1948 en Bogotá debido al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien fue asesinado por Juan Roa Sierra en 1948. Debido a esto, en Bogotá ocurrieron saqueos masivos y varios edificios del centro quebraron en escombros. Y donde las causas del Bogotazo y el bipartidista fueron las políticas económicas, socioeconómico y desigualdad. Por otra parte, la violencia bipartidista surge por la lucha al poder político de ciertos grupos y regiones, como la falta de mecanismos efectivos para resolver conflictos, donde se puede evidenciar las causas debido a las políticas económicas y sociales, la exclusión, la discriminación de sectores, la injusticia y resentimientos. La República Liberal de 1930 a 1946 fue un intento de crear instituciones por encima de las identidades partidarias. Se generó un cambio del gobierno, del cual fue aparentemente pacífico durante los primeros meses, donde se incubó la violencia política, la cual terminó en una guerra civil, y en donde los cambios en la relación con la hegemonía conservadora tuvieron que ver en la individualidad del colectivismo, la relación y los valores morales, la libertad personal, derechos civiles, estructura y movilidad social, y visión del Estado y de la democracia, donde tuvo aportes de la Constitución Federal y contribuir a la ciudadanía que necesita todas las libertades. El Frente Nacional fue como la alternativa para hacerle frente a un periodo de violencia y retaliaciones partidistas que vivió el país, donde la política económica, social y modernización del Estado se concentraba en los gremios económicos y otros grupos económicos, donde generaron molestias entre dichos sectores y otras fueron hechas en concentración con el gobierno de los Estados Unidos y no como asociaciones del gremio colombiano.
y en donde las medidas que tomó el gobierno para evitar dichos acontecimientos repetitivos fueron las reformas constitucionales para consolidar el poder compartido entre los dos partidos y garantizar la estabilidad política. La prohibición de elecciones evitaba que el presidente buscara la reelección para un segundo mandato consecutivo y para que no se acumulara el poder en una sola persona, como pasó con Alfonso López después del Frente Nacional, que se convirtió en el primer presidente colombiano que no formaba parte del Frente Nacional y el primer liberal desde 1946, lo cual los liberales estaban obligados a compartir poder con otros conservadores, y en donde tuvo fin a la violencia bipartidista y generó desmovilización de las guerras liberales. Nuestro chisme se está completando, vamos a hablar del último tema. A lo largo de los años se ha visto cómo los grupos armados han interferido en la vida de los ciudadanos y esto no es solo algo que se vea en el pasado sino que aún lo seguimos presenciando. Le damos el paso a Laura Vega, la última chismosa del día, para que nos hable acerca del tema. Muchísimas gracias por permitirme participar en Viajando en el Tiempo. Es un placer para mí poderles contar acerca de los grupos armados en el país. Empezaremos contándoles acerca de las causas principales del surgimiento de las guerrillas en Colombia durante el siglo XX. Sus principales causas se basaron en la falta de espacios para la libre participación política, la exclusión socioeconómica. Surgió por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. La FARC era conocida como un grupo de autodefensa. Y aparte de esto, también hicieron parte de la confrontación bipartidista. Fue una respuesta a los problemas agrarios no resueltos y la injusticia que se presentaba durante su tiempo. Ahora, ¿cómo influyó esto en la vida diaria de los ciudadanos? Como podemos saber, esto tuvo un impacto con un gran significado en el desarrollo de la estabilidad del país. La violencia originada por gran parte de las disputas políticas, territoriales y económicas, esto generó desplazamientos masivos, violación de derechos humanos y un ambiente de inseguridad, lo cual fue bastante preocupante para su momento, debido a que las personas tenían que desplazarse a otros países a buscar refugio de estos grupos armados. Se generó un ambiente de inseguridad. Esto obstaculizó el crecimiento económico. La inversión extranjera, el acceso a la educación y los servicios básicos para muchas comunidades era casi imposible. La modernización aumentó la red ferroviaria. Revaluó el peso colombiano y estableció acuerdos como acreedores, pero también causó diferencia de la estructura política y el desacuerdo con los grupos guerrilleros. Mediante los medios de comunicación masivos y accesibilidad y la inmediatez de intercambio se pudo conocer todo esto. Los grupos que más he escuchado durante ese tiempo y los que tuvieron muchísimo impacto fueron grupos conocidos tales como el ELN, que cometió crímenes de guerra, enfocados en el secuestro, ataques de infraestructuras petroleras, creado por estudiantes inspirados en la teología de los liberales. El EPL no pudo expandirse mucho por los distintos territorios que tenía el país. Es lo que permitió atacarlos y a punta de dar la muerte a uno de sus fundadores, Pedro Vázquez Rendón, quien murió en pleno combate. Firmaron la paz con el gobierno de César Gaviria y 2.200 combates y 5.400 millones se desmovilizaron. El M-19, uno de los muy conocidos en el país. Fue la primera etapa del M-19, se presentaron secuestros, robos de armas y en las guerrillas móviles en algunas regiones del país. Ahora, se creó un llamado referente nacional que consistió en el tratado entre conservadores y liberales, lo cual fue básicamente lo que nos ayudó a que esto se pudiera disminuir y que los ciudadanos y los grupos armados pudieran tener un senso de paz. Esperamos que les haya gustado el podcast del día de hoy y que les haya parecido demasiado interesante el chisme que les pudimos contar. Entonces con este último viaje, estaría completo nuestro chisme.
Esperamos que les haya gustado, y que hayan entendido el chisme de esa época. Recuerden que el próximo viaje en el tiempo no sale hasta saberlo todo. Contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Zapoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda.